Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Muy buenos días a todos nuestros amables televidentes, que como siempre a esta hora, 7:30 de la mañana, les recordamos la hora para aquellos que siguen nuestro programa a través de las redes sociales, desde el cual pues nosotros le ofrecemos nuestra visión, nuestra opinión sobre los temas que son de interés para todo el pueblo dominicano. Así que como siempre nosotros en este día también estamos complacido de compartir con todos ustedes lo que es nuestra visión de la realidad social, política y económica aquí en el país, en ánimo siempre de tratar de llevar una visión distinta para que usted, dentro de su discernimiento, dentro de lo que es su libre pensamiento, pues pueda acumular ideas que puedan ayudarlo a tomar decisiones que sean los más cercanas a lo que conviene. Nosotros, como siempre, agradecidos al Creador por esta oportunidad de compartir con todos ustedes este espacio a esta hora de la mañana. Y que ya no queda mucho ya por hablar. Estoy convencido de que ustedes a esta hora de la mañana pues ya tienen una suerte de opinión sobre el acontecimiento más importante en esta nación, que es precisamente el discurso que con motivo de la fecha de independencia de este 27 de febrero, pues el ciudadano presidente de la República, como es ya un principio constitucional, es un derecho, un deber que tiene el presidente de la República, pues de rendir un informe a la nación de todo el accionar del gobierno, y no solamente de las ejecuciones pasadas, sino también las proyecciones que el presidente hace para mantener a sus ciudadanos informados de todo lo que es la visión que como nación, y dentro de lo que es su óptica de pensamiento, su ejecutoria, de las cosas que él ha trazado y que son las que él desarrolla como presidente de la República. Escuchamos, y ya ustedes hay una parte, nosotros nos vamos a limitar a ponderar solamente dos variables de ese discurso del presidente de la República, porque entendemos que son las que con más ahínco gravitan ahora mismo en lo que es el destino, el futuro de la nación dominicana. Y nos vamos a lo principal, lo primero, que es lo económico. Porque como ustedes sabrán, lo económico es la base fundamental en cualquier ser humano, porque lo económico determina hasta la forma de pensar del ser humano. De ahí es que esa importante variable, ella es la que dirige prácticamente, no solamente el accionar de un Estado, sino en la propia vida particular de los ciudadanos. Lo económico determina todo. Y en verdad que el presidente de la República hizo un discurso bastante optimista, y como tiene que ser, porque la función fundamental de un presidente, de un estadista, es conducir a su nación por el camino que le permita mantener viva la esperanza, esa virtud puesta en el ser humano, que es la que lo ayuda a sobreponerse a las vicisitudes y tener siempre la esperanza de que las cosas van a mejorar. De eso no hay ninguna duda, de que el presidente de la República
cumplió fielmente con esa misión en una pieza oratoria donde hizo un recuento de todo lo que el gobierno viene haciendo en materia de progreso aquí en la República Dominicana. Pero nosotros, que no somos políticos, la parte política, esa no la vamos a tocar. Esa se la vamos a dejar al país político que haga su reacción sobre las proyecciones y el desempeño mismo que el presidente de la República enunció en el día de ayer ante la Asamblea Nacional en la conmemoración del 174 aniversario de nuestra gesta de independencia, que es un término que con el tiempo, cuando ya esta generación ya no exista y se pondere en su justa dimensión nuestra fecha de independencia, se va a saber claramente que el 27 de febrero no se produjo la independencia nacional, sino la separación de la ocupación de la parte este de la isla del Santo Domingo español. Pero eso será un tema ya para del futuro, cuando ya esta generación que ha sido ya permeada por toda una campaña de propaganda y unas distorsiones de nuestra historia que realmente hacen imposible que por ahora el pueblo dominicano pueda tener una concepción unánime de lo que es su identidad, su nación dominicana. Pues bien, vamos a continuar con lo que hemos decidido ponderar, que es la situación económica. El presidente de la República habla de una manera muy elocuente sobre lo que es el desempeño de la economía, de los logros en términos ya de recaudaciones. El presidente dice que sin ninguna reforma fiscal el gobierno ha logrado aumentar las recaudaciones. Eso está maravilloso, pero está de por medio que el gobierno, aún con todas las realizaciones que no solamente que dio a conocer que se realizaron durante el transcurso de este año, sino que procedió a anunciar también un cúmulo más de obras que realmente demuestran que el país, y en esto es la parte que nosotros más nos llama la atención, porque el ciudadano presidente de la República es quien tiene la rienda del control del Estado y él a lo mejor sabrá de dónde va a sacar el recurso. Nosotros simplemente nos limitamos a observar el desempeño de la economía dominicana y nos resulta realmente preocupante que en un momento en que el gobierno da a conocer una recuperación económica de su finanza, pero resulta que el endeudamiento del Estado persiste. Y entonces es ahí donde nosotros vemos que el presidente tiene que ser más cauto a la hora de anunciar al país una recuperación económica en momentos, y esto es sumamente importante que el pueblo dominicano esté consciente de que se nota como cierta disparidad entre las ejecuciones del gobierno y las recomendaciones que hacen los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que en su último informe hace unas ponderaciones que son dignas de tomar en cuenta, sobre todo porque el país sigue aumentando su déficit, no solamente fiscal, sino de otras áreas donde ya se prevé que el gobierno tendrá que abocarse, porque eso es una recomendación ya de los organismos internacionales, que el país tiene que tener cierta prudencia. Y como le decíamos anteriormente, nosotros nos contamos con ya el control de lo que sería una política pública como la que el gobierno está ejecutando, porque no sabemos con qué varita mágica cuenta el gobierno. Pero lo que sí vemos es que el déficit fiscal
el gobierno tiene que cubrirlo con préstamos internacionales. Y entonces es ahí donde nosotros vemos que el presidente no como que hay cierta discordancia entre el discurso y la realidad, pero como el presidente es quien tiene el control del Estado, ha anunciado que en términos económicos, de la recuperación económica del país, se podrían aumentar, y de hecho el gobierno anunció que se aumentaron las recaudaciones sin colocar nuevos impuestos. Pero el Fondo Monetario Internacional está recomendando al país una reforma fiscal que el gobierno, el presidente Danilo Medina, pues en un momento político está rehuyendo ese compromiso de llevar a cabo esa reforma que no solamente ya se habla en el campo de la finanza, sino también de un pacto eléctrico también, que es otro problema que el presidente tiene de por medio resolver en medio de una crisis que se podría generar en el campo internacional, porque sabemos de la flexibilidad que ha habido en la banca internacional con respecto a los intereses, pero que eso podría variar de acuerdo a cualquier cambio en la geopolítica mundial y sobre todo que se pueda producir una alza considerable en el precio de los carburantes, ya del petróleo en el mercado internacional, y eso entonces contribuiría aún más a desestabilizar nuestra balanza de pago, porque, y eso es lo que a nosotros como ciudadanos nos mantiene ciertamente en acecho de que se pueda producir una reforma fiscal que altere lo que es ya la debilitada economía de los ciudadanos en este país. Y el Fondo Monetario Internacional, esa es una de las bases fundamentales de sostén de sus recomendaciones que hace al gobierno aquí en el país. Se espera, el presidente de la República ha anunciado una serie de obras que nos gustaría que se puedan realizar con fondos propios, que se persista en aumentar la producción como el presidente ha señalado en su discurso, y que entonces que no se cubra ese déficit. Si esas obras son presupuestadas ya en el presupuesto de ejecución de este año, entonces que se hagan ya con un criterio de un verdadero ajuste, pero el gobierno sigue rehuyendo, sobre todo por un país clientelar, que la política influye de una manera determinante. Aquí es todo lo contrario. En cualquier país del mundo, lo económico es lo que determina el accionar de los ciudadanos. Aquí no. Aquí es la política lo que mueve el sentir y lo que hace que el ciudadano dominicano tome esa iniciativa. Siempre son políticas, nunca son económicas, y ya vemos la preocupación que hay en que para el pago de la deuda ya se está destinando más dinero que el que se utiliza para cubrir la nómina de los empleados que tiene el Estado dominicano. Eso es para que ustedes puedan observar que realmente aún con esa tranquilidad, y es normal que así sea porque un presidente de la República está precisamente para eso, para mantener viva la esperanza de sus ciudadanos de que las cosas van a mejorar, pero que eso tiene que hacerse de una manera tal que los ciudadanos puedan observar que real y efectivamente el país transita por un sendero de estabilidad. Ha sido una pieza en términos económicos, el país conoció ya, pero nosotros nos vamos a limitar a esperar realmente que la economía pueda ser tan fuerte, porque las soluciones que se buscaron en el pasado, inclusive hay que tener mucho cuidado con esas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, porque ya para superar una crisis
que se dio en años pasados recientes, se recurrió como recomendación a que los países se endeudaran. Y entonces nosotros vemos que esa recomendación no era lo más prudente para generar riqueza. Porque entonces si se tiene que destinar más dinero para el pago de la deuda, entonces se van a descuidar otras áreas que sí se puede ayudar a superar la pobreza. Pero no la pobreza en términos de discurso político, porque la pobreza va a generar siempre ese grado que los políticos utilizarán para siempre tratar de avasallar a su oponente, sino que sea realmente una política que genere riqueza en función de que los recursos humanos van a encontrar la factibilidad para desarrollarse, porque hay otros segmentos de la población humana que esos nacieron desprovistos ya de condiciones ya humanas para alcanzar la emancipación económica. Eso no, en ese grupo no es donde debemos limitarnos, sino a crear una riqueza que el país pueda lograr su estabilidad. Vamos a hacer una pausa y regresamos en otro comentario de interés. Pues bien, pueblo dominicano, y en verdad que la segunda variable más importante del discurso del ciudadano presidente de la República y que nosotros hemos tomado como fundamental para resolver los problemas de este país, y realmente el presidente hay que admitir que fue valiente en su discurso y su posición con respecto al tema haitiano. Y pensamos así porque el presidente hizo lo correcto, lo que tiene que hacer como presidente de una nación, que es enunciar una solución que sea satisfactoria para las partes, sin odio, sin rencor. Y si nosotros, porque un problema como el problema haitiano ha llegado a un grado tal que ya no es un problema solamente del gobierno, del presidente de turno. No, pueblo dominicano. El problema haitiano es un problema de todos los dominicanos. Y obsérvense que el presidente de la República fue sabio, muy inteligente, muy prudente en tocar ese tema. Y señaló, y ojalá, si nosotros nos despojamos de la hipocresía y actuamos de manera correcta, podemos solucionar el problema haitiano. Porque el problema es como señaló el ciudadano presidente de la República. El problema está en los empleadores. Si no hay un castigo, si nosotros como nación no nos disponemos a tomar acciones, nosotros como país, que obligue a las autoridades a actuar, las autoridades van a seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora, que unos se hacen de la vista gorda y otros se enriquecen, como ese bocio que designaron como funcionario consular en Haití. Ese malvado lo que se ha hecho es rico con los haitianos, pero la culpa no la tienen los haitianos, la tenemos nosotros como país, como ciudadanos, que no nos levantamos a expresar nuestro disgusto y nuestro malestar por decisiones de esa naturaleza. Y si observamos y le tomamos la palabra al presidente de que se va a reforzar la frontera, se van a establecer equipos, se va a modernizar lo que es el control fronterizo. Pero si nosotros seguimos haciéndonos de la vista gorda con los militares que cogen dinero y con
los transportistas que traen esa, que solamente aquí las personas que viven en el Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, solamente tienen que ir a la parada de la guagua del sur. ¿Cómo es posible que poblaciones como Jimaní, Pedernales, Elías Piña, cuya población no llega, y de hecho sus ciudadanos residen en Santo Domingo, a tener 100 guaguas transportando ciudadanos de poblaciones que no tienen ese gran flujo de transportación de ciudadanos? Entonces, si hay realmente un criterio como país que se denuncie a esa persona y se haga lo que el presidente dice, aplicar nuestras leyes, que ahora resulta que en cada hogar de la oligarquía, de la burguesía nuestra, viven 2 y 3 haitianos que lo tienen como trabajadores. Entonces ya no es un problema del gobierno realmente. En esto tenemos que abandonar la hipocresía y saber que eso es un problema ya nuestro, porque si se aplica la ley que en la construcción y en el sector agrícola la mano de obra tiene que ser 80-20. Si eso se aplica correctamente, ustedes van a ver que entonces los dominicanos no van a tener que tomar las decisiones en que ya prácticamente los dominicanos están abandonando el territorio nacional. Cada año son cientos de dominicanos que toman la iniciativa de abandonar el territorio nacional porque realmente hay un desplazamiento humano que está poniendo en peligro nuestra identidad. Pero sabemos que el gobierno, si no encuentra una reacción del pueblo, de sus ciudadanos, entonces el problema no se va a corregir. Porque si se procede a desahuciar, a no darle empleo a los ilegales, que solamente aquellos ciudadanos que estén provistos de un documento, que hayan adquirido la condición de inmigrante, no de invasor, entonces el país puede realmente superar el problema que tiene con la superpoblación haitiana. Pero eso es un problema de conciencia nacional, ya no es un problema del gobierno. Si los empleadores persisten en emplear a ciudadanos extranjeros ilegales, entonces el país va a continuar ocupado. Eso significa que el problema es de todo. El presidente de la República ha sido bastante lúcido, prudente y ha usado realmente la sabiduría para tocar un tema tan delicado como lo es el tema haitiano, porque realmente es un tema muy neurálgico realmente para las relaciones de dos naciones que son vecinas. Entonces tiene que definirse ya de manera definitiva un criterio de nación, que nosotros esperamos que con esa posición que ha asumido el presidente de la República realmente podría significar ya la desocupación de manera pacífica, que es lo que a nosotros como país nos conviene. Que si un ciudadano no encuentra trabajo aquí, pues se verá obligado a regresar a su nación y obligar a su país a que asuma una actitud de responsabilidad en su nación, de crear la base para que sus ciudadanos no tengan que emigrar, como está aconteciendo en la actualidad aquí en el país, de que los dominicanos están emigrando hacia otras naciones porque realmente las posibilidades de encontrar una plaza de trabajo aquí en el país se ha limitado mucho porque los dominicanos han abandonado lo que es las contrataciones de ciudadanos dominicanos, porque la mano de obra barata genera riqueza. Pero si nos conformamos simplemente con hacernos de la vista gorda con esos ciudadanos que están actuando contrario al interés nacional, entonces no vamos a poder construir una República Dominicana que sea viable para todos los ciudadanos de este país. Hemos llegado a la parte final en nuestro comentario en esta mañana. Vamos a desearles realmente que tengan un buen día.
Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.